Esta es la actividad 2, Fisiología del aparato respiratorio, de la unidad 4 de la materia Anatomía y Fisiología 1. En esta abordaremos los temas relacionados con la ventilación y la fisiología de la respiración. En primer lugar, el aparato respiratorio es el encargado de ingresar el aire del ambiente que entre sus componentes contiene el oxígeno a los pulmones para oxigenar así la sangre, y también de liberar el CO2 que proviene del desecho de las células de todo el cuerpo hacia el ambiente. Estas funciones de la fisiología del aparato respiratorio comienzan con la ventilación, que se define como el flujo de entrada y salida del aire desde la atmósfera hasta los alvéolos. Esto se da mediante un proceso mecánico en el que interviene el movimiento del diafragma, que es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. En este proceso mecánico también interviene la parrilla costal, así como la musculatura accesoria, entre las que comprenden los rectos abdominales, los músculos intercostales, los esternocleidomastoideos, entre otros. También, para que se lleve a cabo este flujo de aire, intervienen las presiones que existen dentro del pulmón y las que están fuera de él. La ventilación comienza con la inspiración. Este proceso se da cuando el diafragma se contrae y desciende, generalmente se aplana, lo que provoca una presión dentro de los pulmones, en este caso dentro de los alvéolos, negativa de menos 1 centímetro de agua. Esta diferencia de presión genera un como vacío y permite la entrada de aire desde la atmósfera hacia los pulmones, en este caso en específico hacia los alvéolos. Posteriormente, en la expiración, el diafragma se relaja y sube, eso también con ayuda de la presión positiva que existe en la cavidad abdominal, lo que lo hace regresar. Esto vuelve a provocar un cambio de presión en el alvéolo. Al verse empujado hacia arriba, su presión cambia a más 1 centímetro de agua y produce que el aire que se encuentra dentro de él salga hacia la atmósfera. Estos dos procesos se dan debido a la complianza pulmonar, que es la capacidad de distenderse. Esto se debe a dos cosas. En primer lugar, a la distensibilidad del tejido, que está dada por las fibras que lo conforman de elastina y colágeno, que permiten que este tejido se expanda y se contraiga también. El segundo factor que nos da esta complianza pulmonar es la tensión superficial que existe en los sacos alveolares. Dentro de estos existen pequeñas partículas de agua que tratan siempre de unirse, entonces empujan o tratan de hacer que el alvéolo se junte para ellas estar juntas. Eso nos da la capacidad de que cuando entra aire, esto se distienda y también controla la distensión para que el alvéolo no reviente, pero que controla que las pequeñas partículas de agua no colapsen el alvéolo y lo junten completamente. Es otro mecanismo que está dado por el factor sulfactante. Este factor sulfactante lo producen algunas de las células que forman estas paredes alveolares, que son los neumocitos tipo 2, y disminuyen la tensión superficial que existe y de esta forma evitan el colapso de los alvéolos. Los alvéolos son la última línea divisoria de las vías aéreas. Primero encontramos que la tráquea se divide en la carina en dos bronquios principales, el izquierdo y el derecho. Estos a su vez se dividen en
bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios se bifurcarán y nos darán bronquiolos, que a su vez al dividirse nos darán bronquiolos terminales. Estos últimos, los bronquiolos terminales, nuevamente se dividen y nos dan bronquiolos respiratorios, los cuales nos conducirán a los conductos alveolares y a los saqueos alveolares, que es donde se realiza el intercambio de gases, la hematosis. También desde los bronquiolos respiratorios existe hematosis, esto debido a que todas estas estructuras cuentan con una membrana especial que permite ese intercambio, la entrada de oxígeno a la sangre y la salida de dióxido de carbono hacia el espacio alveolar. Entonces, siendo estas estructuras las que realizan el intercambio gaseoso, se conoce como la unidad átomo-funcional. Este intercambio se da debido a gradientes de concentración de estas sustancias y también a intercambios de presiones. En los pulmones existen diferentes volúmenes y capacidades. Primero tenemos el volumen corriente, que es la cantidad de aire que se inspira inconscientemente. Esta es de 500 mililitros. Después encontramos el volumen de reserva inspiratoria, que es lo máximo que podemos hacer en una inspiración forzada, y este es de 3000 mililitros. Tenemos el volumen de reserva expiratoria, que se da al hacer una expiración máxima forzada. Este es de 1100 mililitros. Tenemos también volúmenes en el pulmón. Primero tenemos la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, 3000 más 500, que nos da 3500. También tenemos la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que nos da 2300. Esta es la capacidad residual funcional. Tenemos otros dos, la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Esto nos da el total de lo que podemos inhalar y exhalar forzadamente del aire que entraría y saldría de los pulmones. Y por último tenemos la capacidad pulmonar, que es la capacidad de aire que puede soportar el pulmón, que es la suma de la capacidad vital, es la suma de todos estos, más el volumen residual, nos da toda la capacidad que puede tener de aire el pulmón. Tenemos otros dos volúmenes, que es el volumen respiratorio por minuto, en donde multiplicamos la frecuencia respiratoria que tenga el paciente por el volumen corriente, que son 500 mililitros, y eso nos da el volumen por minuto que estamos respirando. Y por último tenemos el volumen alveolar por minuto, que está dado por esta entrada de 500 mililitros por minuto, del volumen respiratorio por minuto, aunque no es el mismo, porque de esto no llega a hematosis el 100%, entonces se multiplica la frecuencia respiratoria por la cantidad de volumen que llega hasta la hematosis, siendo que hay aire que queda en el espacio anatómico muerto y en el espacio fisiológico muerto. Entonces
se multiplica esa cantidad de aire que llega hasta la hematosis por la frecuencia respiratoria y nos da el volumen alveolar por minuto. Este tema de fisiología del aparato respiratorio nos es muy importante, ya que a partir de ello podemos conocer las constantes y cómo se manejan, y así podemos identificar cuando éstas se encuentran de manera patológica. Gracias.